capítulo 1, versículo 6. 1, 6 de Malaquías. Esta es la tercera entrega, ya el tercer mensaje de esta serie de enseñanzas acerca del libro de el profeta Malaquías. Y leemos la palabra de Dios que dice de esta manera: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi reverencia? Oh sacerdotes que menosprecian mi nombre. Les ha dicho el Señor de los ejércitos: ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan indigno. Pero dirán, ¿cómo es que lo hemos hecho indigno? Pensando que la mesa del Señor es despreciable. Porque cuando ofrecen un animal ciego para ser sacrificado, ¿no es eso malo? Lo mismo cuando ofrecen un animal cojo o enfermo, preséntalo a tu gobernador. ¿Acaso se agradará de ti? ¿Acaso se te mostrará favorable? Ha dicho el Señor de los ejércitos. Ahora pues imploren el favor de Dios para que tenga compasión de ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Esto ha procedido de la mano de ustedes. ¿Les aceptará? ¿Quién de ustedes cerrará las puertas para que no enciendan en vano mi altar? Yo no tengo agrado en ustedes, ni aceptaré la ofrenda ha dicho el Señor de los ejércitos. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre en medio de las naciones, y en todo santuario se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda pura, porque grande es mi nombre entre las naciones, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan, pensando que la mesa del Señor es indigna y que su alimento es despreciable. Además han dicho, oh, qué fastidioso, qué fatigoso, y me han provocado, ha dicho el Señor de los ejércitos, al traer lo hurtado, lo cojo o lo enfermo, y al presentarlo como ofrenda. ¿Lo aceptaré yo de la mano de ustedes? Ha dicho el Señor. Maldito sea el tramposo que teniendo macho robusto en su rebaño y habiéndolo prometido, sacrifica al Señor lo dañado. Porque yo soy el gran rey y mi nombre es temible entre las naciones, ha dicho el Señor de los ejércitos. Padre, que estás en los cielos, te damos honor y gloria, toda honra, toda majestad, mi Señor, sean solamente a ti, mi Rey. Te pedimos que te glorifiques en las vidas, Señor, en cada corazón de todos los que oímos tu palabra, Señor, en los que estamos reunidos en este santuario, pero también, Señor, mire qué delicado, cuidado con deshonrar el culto. Cuando estamos viendo, ¿verdad?, el mover de Dios, cómo Él nos va llevando, ¿verdad?, paso a paso, y capacitándonos, formándonos, edificándonos, nos damos cuenta que Él quiere lo mejor para nosotros. De eso no hay duda, de que Dios siempre desea lo mejor para su pueblo. Pero lo que sucede, hermanos, es que el ser humano es duro de corazón muchas veces, ¿verdad? Y somos nosotros como seres humanos, usamos nuestra libertad muchas veces para mal. Porque Dios nos ha dado libre albedrío, Él nos ha dado un pensamiento, ¿verdad?, un intelecto, Él nos ha dado la facultad como seres humanos para poder decidir en algunas situaciones. Y mayormente hoy que somos ya creyentes, conocemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Conocemos qué quiere Él de nosotros. Pero de eso, ¿verdad?, de saberlo, de entenderlo, a llevarlo a la práctica es otra cosa diferente. Así que en el mensaje de hoy, mi propósito es poder hacer resaltar la forma equivocada, ¿verdad?, que tenían los israelitas en ese tiempo de Malaquías de adorar a Dios y contrastarlo con la forma como nosotros hoy servimos al Señor. Usted pues
se dará la misma respuesta a usted mismo, ¿verdad? Y no es necesario que su servidor le diga si usted está bien o está mal, pero a través de la escritura lo vamos a descubrir, porque podemos ver cómo ellos se habían alejado. La realidad es que si hablamos un poquito del contexto para entender esto, hay que decir que en el tiempo de Esdras y Nehemías, por ahí están también los profetas Ageo y Zacarías, en ese tiempo, ¿verdad? Ellos retornaron de la cautividad de Babilonia y se dice que restauraron nuevamente el templo, porque el templo lo habían destruido los babilónicos, allá por el 606, el primer asedio, 597, el siguiente asedio, y en el 586 antes de Cristo derribaron el templo. Pero después de 70 años Dios les permite retornar. Y allá por el 515 se dice que el templo estaba terminado ya de nuevo. Y hemos leído pasajes en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, como cuando llaman al sacerdote Esdras para que leyera la palabra de Dios, la ley de Dios, aquel pueblo que había estado tanto tiempo sin oír la palabra, ese pueblo no quería dejar de oírla. Ese pueblo, como incluso ayer, ¿verdad? Nuestro hermano leía que por 6 horas estaban ellos oyendo la ley de Dios. Y lo más maravilloso es que no estaban aburridos, no estaban queriendo irse para sus casas, sino que estaban deseosos de poder oír más la palabra de Dios. Y estaba leyendo cuando nuestro hermano predicaba ayer. Y ya en el siguiente capítulo de donde nuestro hermano leía, nos habla acerca de que después de ellos oír la palabra de Dios, las siguientes 6 horas, dice que ellos estaban confesando sus pecados. Mire qué interesante, una palabra bien dada y una palabra entendible lleva a las personas a entender, valga la redundancia, el propósito de Dios para sus vidas. Porque eso es lo que hace la palabra. La palabra trae convicción. Si estamos en pecado, la palabra nos redarguye. Si estamos caminando bien, nos anima a seguir adelante. Y la palabra, hermano, siempre hace el efecto que Dios quiere en la vida de cada uno de los que la oímos. Así que esas personas estaban gozosos. Dice que habían gritos de alegría, de júbilo cuando ellos veían que el templo estaba siendo construido, y cuando se terminó, comenzaron ellos nuevamente a ofrecer sacrificios al Dios verdadero. Y hasta ahí todo iba bien. Pero el tiempo siguió pasando. Y cuando Malaquías escribe, decíamos en la parte introductoria que ya habían pasado más de 100 años de que el templo se había reconstruido. Y el tiempo que había transcurrido había servido no para que ellos hicieran lo mejor, sino había servido para que ellos se fueran desinteresando de la obra de Dios. Se estaban olvidando del favor que Dios les había hecho al permitirles retornar a su tierra. Y de modo que ellos seguían yendo al templo, ellos seguían llevando sus sacrificios, llevaban sus animalitos, pero ellos lo estaban haciendo ya de una manera mecánica. Y a mí me da un poco de temor eso hoy en nuestros tiempos, porque la verdad es que pudiéramos hacer las cosas ya bien mecánicas, predicar mecánicamente, cantar mecánicamente, hacer un servicio dentro de la iglesia mecánicamente, venir a la iglesia mecánicamente. Pudiera ser que se esté dando en algunas personas o en todos nosotros. Entonces, el Señor quiere que hoy nos veamos nosotros, porque siempre hemos dicho que la esencia de la palabra o el objetivo de Dios al enviar su palabra no es solo que conozcamos lo que pasó en el momento histórico, sino conocer qué Dios nos está diciendo a nosotros hoy. Ese es lo importante. Entonces vamos a ver en el mensaje de hoy 3 partes importantes. La primera es la acusación contra los sacerdotes. Si Dios va a hablar, hermanos, a un pueblo, comienza hablando por sus cabezas. Y eso debemos saberlo. Yo no comparto por eso la idea de personas a veces que son líderes o son pastores y todo el tiempo viven quejándose. Y todo el tiempo viven, ¿verdad?, hablando mal de sus discípulos, hablando mal de su iglesia. ¿Por qué? Porque ellos están, yo no sé si perdieron la visión o quizás algo tan malo les habrán hecho para que ellos ya no se sientan bien. Lo que sucede es que una persona que no esté haciendo la obra de Dios voluntariamente, todo lo sentirá carga. Todo sentirá que es un problema para él o para ella.
Y estas personas se habían vuelto así mecánicos que ellos decían, bueno, ¿y qué será, verdad? Que nosotros esto que estamos haciendo, bueno, si es que Dios se agrada en los que hacen mal, y bueno, y Dios, ¿y qué problema con esto de servirle a Dios? Ya demasiado, ya estamos fatigados. Y estaban ellos ahí en un pensamiento doble, si era correcto o era incorrecto lo que ellos hacían. Y la carga es para los sacerdotes primero. Quizás resumiendo, no vaya a ser que el tiempo no me alcance y decirles que el mensaje no es solo para los sacerdotes, el mensaje es para todo el pueblo de Dios. Como hoy, ¿verdad? El mensaje no es solo para el pastor, el mensaje es para toda la iglesia del Señor. Entonces, este mensaje es dirigido primero a ellos porque ellos eran los encargados de presentar las ofrendas delante de Dios y ellos se habían descuidado tanto que aceptaban de cualquier cosa que les trajeran las personas. Como leíamos, animales buenos, animales malos, ellos ya no reparaban en eso. Y la ley que decía. Entonces eso es lo que hay que ver. Así que veamos la acusación que Dios hace a los sacerdotes. Dice el versículo 6, aquí comienza una serie de preguntas. Y decíamos la vez anterior que ese era un método de enseñanza que venía incluso desde los griegos, ¿verdad? El método llamado platónico. Y luego lo retoman algunos grandes enseñadores. Era una forma de preguntas y respuestas que hacían reflexionar a las personas también. Dice el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi reverencia? Oh sacerdotes que menosprecian mi nombre, les ha dicho el Señor de los ejércitos. Mire la declaración. Esa es una figura, ¿verdad? Que Dios siempre hace a manera de comparación. Hay metáforas en la Biblia, hay símiles. Y en este caso Dios dice, así como un hijo honra a un padre y así como un siervo honra a su señor, entonces ustedes también deberían honrarme a mí, les está diciendo el Señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Les dice. Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice la Reina Valera 60. Y esta versión dice, ¿dónde está mi reverencia? Mire qué interesante eso. Voy a hacer la pregunta, aunque nosotros la sabemos. Para nosotros, Dios es nuestro Padre. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros debemos honrarlo a Él. Y la honra, pues, yo no necesitaría ni explicarlo. La honra, usted sabe que es respeto, una gran admiración por alguien, ¿verdad? Por ejemplo, los hijos, yo sé que a sus padres no van a andar, bueno, los hijos que son obedientes, por supuesto, no van a andar burlándose de ellos, no van a andar sacándole la lengua por detrás, no van a andar hablando mal de ellos, ¿verdad? Porque los aman, saben que son sus protectores, saben que son los que los guían, los que los protegen. Bueno, entonces nosotros, si Dios es nuestro Padre, dice que nosotros debemos honrarlo a Él. La honra implica no hacer las cosas por la fuerza, ¿verdad? Porque los hijos, la Biblia habla de obediencia, pero habla de honra. La obediencia se ha dicho que puede ser voluntariamente o incluso involuntariamente, ¿verdad? Como cuando a un hijo se le obliga a que haga las cosas y lo vas a hacer porque yo soy tu padre, ¿verdad? Porque yo te lo digo. Pero en ese caso va a obedecer porque se lo está diciendo el padre. Pero la honra va mucho más allá. La honra implica un respeto, una gran reverencia, un gran amor. Y para nuestro Dios, hermanos, eso es lo que Él quiere de nosotros. Quiere una reverencia a Él. Quiere una honra a Él. Que lo que nosotros hacemos no es porque nos dicen, ¿verdad? Que lo hagamos así de una manera impuesta, sino porque lo sentimos en el corazón. Eso le agrada al Señor. Entonces Dios está diciéndoles a ellos, si yo soy padre, pues deben honrarme. Si yo soy Señor, entonces ustedes deben reverenciarme. Eso es lo que dice el Señor. Pero luego continúan las preguntas, porque mira, ellos no se quedaban callados. En la parte última del versículo 6 dice, ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Porque esa parte anterior dice, ustedes me menosprecian. O sea, en lugar de honrarlo como un padre, en lugar de tenerle reverencia como ese Señor que es, ¿verdad? Y Señor de señores, por cierto, dice que ellos lo habían menospreciado. Pero ahora ellos preguntan, ¿en qué te hemos menospreciado? Yo más creo que estas preguntas que ellos iban haciendo, cuando Dios les censuraba algo o les
¿cómo se puede decir? Cuando Dios los exhortaba en algo, lo que ellos preguntaban era como cuando nosotros decimos, ¿verdad? Alguien que se hace el desentendido. Y en palabras más vulgares, como es el que se hace de los panes, ¿verdad? Como cuando a uno le dicen algo y uno ya lo sabe, pues, pero uno hace otra pregunta para ver, ¿verdad? Si la otra persona se desvía del pensamiento. Pero no, ellos preguntaron, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios comienza a explicarles, en que ofrecen sobre mi altar pan indigno. Pero dirán y hacen la otra pregunta, ¿cómo es que lo hemos hecho indigno? Mire, pensando que la mesa del Señor es despreciable, dice Dios. Como quien dice, lo que ustedes traen a mi altar, eso es cualquier cosa. En esta expresión, la mesa del Señor, no se refiere como el contexto del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que se refiere a la cena. No, en este caso se refería a las ofrendas que ellos estaban presentando. Recuerde que estamos bien atrás en el panorama bíblico. Estamos hablando todavía del antiguo pacto. Entonces, está hablando acerca de los sacrificios que ellos traían, de los animalitos, ¿verdad? Gordos. Y la ley decía cómo tenían que presentar esos animalitos. La ley lo estipulaba. Pero ellos traían lo que ellos querían. Ellos traían lo que se les antojaba. Ellos traían hasta lo robado, dice acá. Terrible, ¿verdad? Y incluso dice hurtado. Se lo quitaban de escondidas a las personas. Dice el 8, porque cuando ofrecen un animal ciego para ser sacrificado, ¿no es eso malo? Pregunta. Lo mismo cuando ofrecen un animal cojo o enfermo, preséntalos a tu gobernador, dice. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O acaso se te mostrará favorable? Ha dicho el Señor de los ejércitos. Miren, hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, de verdad que como que nos pone a algo hasta temblar, ¿verdad? Si de verdad lo pensamos en serio. Porque todo lo que nosotros hacemos es para honrar a Dios. Y todo lo que hacemos debe de ser hecho en esa sintonía. Pero piense usted en una persona que cuando se le entrega un privilegio y luego comienza a hablar en contra de su pastor o en contra del líder del ministerio, ¿cree usted que esa persona está agradando a Dios? Hasta la pregunta es necia, ¿verdad? Porque en realidad, hermanos amados, el trabajo de nosotros es para el Señor. Y en el Nuevo Testamento dice eso, que hagamos todo como para el Señor y no para los hombres. Entonces es serio esto de verdad. Y ellos estaban trayendo lo que les sobraba. Debemos meditar, decía un gran pensador, ¿verdad? Él decía, si nosotros solamente le estamos dando a Dios el tiempo que nos sobra, o le damos el dinero que nos sobra, o le damos el servicio que nos sobra, si todo lo que nos sobra es lo que le estamos dando a Dios, entonces estamos en un grave problema. Quiere decir que hemos llegado al mismo tiempo de lo que estaba viviendo Malaquías en aquel tiempo, ese pueblo. Debemos pensarlo entonces. Y cuando digo el tiempo que sobra, si nos enfocamos en el tiempo, no vaya a pensar usted que porque el tiempo de culto es corto, habría que hacerlo como de 6 horas. No, no me refiero a eso. Más bien es la calidad de tiempo que nosotros le damos. Más bien es cómo nos presentamos delante de Él. Porque en realidad el tiempo que le damos a Dios no es solamente la hora y media o 2 horas que podemos estar aquí, sino que es en nuestra casa. ¿Cuánto tiempo pensamos en Dios? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo leemos la Escritura? ¿Cuánto tiempo dedicamos para buscar el rostro de Dios? Hay que pensar eso. Entonces quiere decir que todo lo que el creyente hace ya hoy en el tiempo del nuevo pacto debe de ser algo para agradar a Dios. Pensar que Él se va a agradar con lo que yo estoy haciendo y asustarnos también si algo que nosotros vamos a hacer es solo por salir del compromiso. Quizás dijo, bueno, voy a jugarles una pasada a estos pastores, ¿verdad? Y lo que hacía él era que cuando todos iban ofrendando, ¿verdad? Y todos ahí, ¿verdad? Gozosamente, porque así dice la Escritura, cada uno dice, de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, dice, al dador alegre. Y este hermano, todos, ¿verdad? Como que nada, todos ofrendaban y este hermano ofrendaba supuestamente. Pero lo que estaba poniendo en el alfolí era monedas de extranjeras
que no tienen curso legal en nuestro país. Y entonces eso pasó por varios días, por varios días. Y entonces se indignó tanto él, ¿verdad? Que no sé cómo es que había coincidido, yo oí ese sermón de él, que en realidad tuvo que aplicar la palabra, ¿verdad? Y vean lo que dice la escritura aquí. En realidad, si alguien hace algo así, quizás dirá, a este pastor le voy a ver la cara, ¿verdad? A ver en qué usa estas monedas, no le van a servir de nada, pero solo para que miren que yo ofrendo. Ese es en el caso de los que ofrendan, ¿verdad? Porque en las iglesias hay gente que no ofrenda también. Piense cómo hacemos eso nosotros. Quizás dirá usted, no, si yo suficiente con que venga a la iglesia, ¿verdad? Con que venga mi presencia ahí, eso es suficiente. Cuando nosotros cantamos y le entonamos esos cánticos al Señor, esa es nuestra gratitud, es nuestra ofrenda que le traemos, pero finaliza ese momento cuando nosotros hacemos la ofrenda monetaria. Eso se lo ofrecemos al Señor. Y eso lo pensamos desde que venimos de la casa, ¿verdad? No aquí de repente, ¿verdad? O otras personas, un billete todo roto, ¿verdad? Ya no me lo agarraron ahí en la tienda, ¿verdad? La tienda de la doña, le decimos el nombre. Ya no me lo agarraron allá, entonces allí en la iglesia, ahí lo voy a llevar y ahí lo he hecho, ¿verdad? El billete roto. Y ya dije, monedas que no son de curso legal, no es para el pastor, ¿verdad? Nosotros se la ofrecemos a Dios. Si nosotros pensásemos en eso, les digo, hermanos amados, no andaríamos pensando nosotros otro sinfín de cosas después. Porque cuando una ofrenda se lo da a Dios y luego ese dinero se va a ocupar, ¿verdad? Para las cosas de la iglesia. Pero nosotros se lo hemos dado a Dios y nosotros estamos en esa seguridad que Dios nos va a bendecir a nosotros. Entonces, ¿pero qué pasa entonces cuando entregamos esto? Miren lo que dice la Escritura. En Levíticos 1:3 dice este libro, 1:3 de Levíticos: si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá voluntariamente delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Mire, un macho sin defecto. Y esa ofrenda del holocausto era voluntaria. Claro que habían algunas que eran obligatorias. Habrían ofrendas por el pecado, habrían ofrendas de paz, habían diferentes tipos de ofrendas en la ley. Pero el holocausto era, como hoy es, la acción de gracias. Nadie le obliga a la persona y le dice, tiene que hacer una acción de gracias. No, la persona se compromete voluntariamente. Y ve el último versículo que leíamos en Malaquías, cuando la persona se compromete con algo y después dice que le da lo peor al Señor. ¿Qué pasa en el momento del apuro? En el momento del apuro, sí, ¿verdad? Señor, te voy a hacer un gran culto de acción de gracias. Y después es el problema. Aquí quizás no ha pasado porque yo veo espontaneidad y veo personas agradecidas, pero han habido lugares en los cuales han habido personas que han ofrecido acción de gracias al Señor y no la han hecho. Sí se ha dado. Y el problema, ¿con quién es? Conmigo, nada, ¿verdad? O con el pastor de otra congregación, no, es al que se le ha prometido. Ese es el caso. Entonces Levítico decía eso, 22:22 de este mismo libro, recalca la idea. Y miren lo que dice 22:22 de Levíticos. Dice así: el animal ciego, perniquebrado, o sea, con la pata quebrada, ¿verdad? Mutilado, verrugoso, mire qué palabra más fea, sarnoso o tiñoso, no lo ofrecerán al Señor. No pondrán de ellos una ofrenda quemada sobre el altar del Señor. Mire, todo eso malo no era para Dios. El primogénito pedía a Dios, o animales limpios, animales puros. Ahora me va a preguntar usted, pero ¿y Dios por qué pedía eso? Claro, yo creo que ni la pregunta no deberíamos de hacer. Él es el rey y Él es el Señor de señores. Pero esto tenía una aplicación profética, tipológica. Esos sacrificios del Antiguo Testamento estaban tipificando el sacrificio perfecto que venía más adelante, el sacrificio de Cristo. Entonces quiere decir que todo tenía una razón de ser. Y cuando la persona presentaba lo que no servía, es como que Jesús hubiera venido ahí, ¿verdad? Medias y que quiero hacer un milagro, no lo hago.
y que dicen que voy a la cruz, pero no, ¿verdad? Y me retrocedo. No, hombre, si dice que él iba y dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, dice el Evangelio, entonces él iba seguro. Y cuando lo querían detener, a Pedro, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces el Señor iba decidido. Hermanos amados, Cristo se dio por completo para nosotros. Así que nosotros somos privilegiados. Leamos un pasaje más, Romanos 12:1. ¿Cómo debe de ser nuestro servicio a Dios entonces? Si nosotros estamos pensando en lo que hacemos, mire lo que el Señor dice primero. Porque nadie puede hacer algo valioso para Dios sin antes haberse entregado fielmente al Señor. Dice Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que prueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero el versículo 1 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Mire qué interesante. Los sacrificios que se presentaban en aquel tiempo, claro, la persona que lo llevaba porque sabía que sus pecados iban a ser cubiertos con ese sacrificio. Pero hoy dice, no, ya no me presenten esos animalitos que matan. Hoy preséntense ustedes, pero preséntense vivos. ¿Cuántos vivos vemos aquí? Aleluya. Sí, ¿verdad, hermano? Porque no estamos solamente, como dicen, el cajón, ¿verdad? No estamos solamente el cuerpo. Aquí está la mente, aquí están las emociones, aquí está la voluntad. Dicho en resumen, aquí está el alma y aquí está el espíritu y aquí está el cuerpo de nosotros para adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, nuestra entrega al Señor debe de ser de nosotros primero. Así lo he entendido. Dice Pablo a los Corintios que las personas que ayudaban para otros monetariamente, económicamente, ellos se daban primero al Señor. Porque si nosotros no lo hacemos así, nos va a doler, hermano. Cuando digan, hermano, vamos a dar algo aquí para reparar cierta cosa. O vamos a seguir en la construcción, nos va a doler. Pero si nosotros ya nos decidimos entregados a Cristo y nosotros decimos, no, yo soy de Cristo y a mí nadie me detiene y yo estoy ahí en el altar de Dios Nueva Jerusalén, yo soy parte. Porque cuando uno se siente así, hermano, es que uno es feliz, pues tenemos una casa donde vivimos, pero esta casa es de todos. Entonces yo no es que esté hablando censurándoles a ustedes porque yo conozco el tipo de pueblo que somos. Más bien es motivarles, ¿verdad? Que así como Dios nos levantó desde el principio, así sigamos también. Porque les aseguro que la recompensa no se la dará este servidor. La recompensa ya la tiene preparada el Dios Todopoderoso. Y Él paga y paga bien. Bendito sea su nombre poderoso. Alabado sea nuestro Dios, hermanos. Él va a pagar. Y usted dirá, no, es que miren, es que si yo doy esto, en las finanzas así nos tienta el enemigo a veces, es que si yo doy esto me voy a quedar sin nada. Créalo que no es así. Dios dice que lo prueben y más adelante va a explicar eso. Pero cuando uno lo hace desinteresadamente, hermano, las bendiciones de Dios vienen a la vida. Si hablásemos económicamente, vienen, pero ¿qué más de la salud, de la paz, del gozo, de lo que nosotros tenemos en Cristo? Él es maravilloso con nosotros. Pero quiero que veamos la segunda parte también de este mensaje. Hay un llamado al arrepentimiento. Si ellos entendían que habían estado haciendo mal, si estaban entregando lo que a ellos les sobraba, si estaban entregando lo malo, incluso dice hasta lo que hurtaban, como dice más adelante. Mire hoy el llamado que les hace Dios. Versículo 9. Y ahora pues imploren el favor de Dios para que tenga compasión de ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Esto ha procedido de la mano de ustedes. ¿Les aceptará? Como quien dice, les está diciendo que busquen al Señor, pero luego les recalca, ustedes han hecho lo malo, hombre. ¿Acaso se los va a recibir Dios? Como quien dice, humíllense. A ver qué tal. Si Dios tiene misericordia de ustedes.
Mire la primera parte. Ahora pues imploren el favor de Dios. O como dice la 60, ¿verdad? Dice, oren, oren por el favor de Dios. Que Él tenga compasión de ustedes. Cuando nosotros lo hacemos así, es cuando Dios nos va a oír. La Biblia dice que a las personas altivas, dice que Dios las mira de lejos. Y yo creo que nadie de nosotros quiere que lo mire así el Señor. Como aquel ejemplo, ¿verdad? De los dos que subían a orar al templo y dice que uno era fariseo y el otro era publicano. El problema no es el oficio que ellos tenían, porque a veces nosotros nos ensañamos solamente con un tipo de personas y el objetivo de Dios no es. Sencillamente fue la actitud del fariseo la que fue negativa, que dice que él oraba, ¿verdad? Puesto en pie y oraba consigo mismo. No seamos muy dogmáticos, porque hay personas cuando dicen, porque oraba de pie, dicen, no dejes el objetivo. El punto es su corazón, cómo estaba. Dice que oraba consigo mismo. Señor, yo te doy gracias, ¿verdad? Porque yo no soy como los demás hombres, pecadores. Y comenzó a decir todo lo que hacía, ¿verdad? Ni siquiera soy como este publicano, ¿verdad? Y habló de sus ofrendas, habló de sus diezmos, habló de las ayudas que daba a otras personas. Y bueno, él quería ser justificado por eso, ¿verdad? Y dice que el otro estaba por allá en una esquina, ¿verdad? Y solamente se golpeaba el pecho, dice, y decía, Señor, sé propicio de mí, que soy un pecador. Y dice que ni siquiera tenía el valor de levantar la cara. Yo no sé si ustedes han visto personas, pero a veces cuando se sienten demasiado humilladas, demasiado rebajadas, son gente que están ahí a veces, bueno, los mendigos se puede ver, ¿verdad? Que están ahí las personas y algunos ni levantan ni la cara para pedir una moneda porque se sienten miserables. Así se sienten por la condición en que han llegado. Entonces, una persona que hablando espiritualmente se siente así delante de Dios, esa es la persona que va a alcanzar el favor de Dios. Porque dice, Señor, yo no soy capaz por mí mismo, sino que necesito de tu misericordia, necesito de tu perdón. De verdad que he estado haciendo mal, de verdad que hacía las cosas, pero como a mí se me antojaba. Yo pensé que así era. Entonces, dice Dios, imploren, oren, pidan de su favor. Pero todavía dice, ¿será que los va a aceptar? Ustedes han estado procediendo así. ¿Los va a aceptar? ¿Quién de ustedes? Esta expresión no está tan clara en la versión 60, pero en esta versión actualizada lo traduce de una manera más entendible. Versículo 10. ¿Quién de ustedes cerrará las puertas para que no enciendan en vano mi altar? Mire cómo dice el Señor. Como quien dice, es mejor que ni siquiera abran la iglesia. Así fuera en términos nuestros hoy. Si todo lo que viniéramos a hacer aquí fuera solo una pantalla, si todo lo que viniéramos a hacer aquí fuera solamente parte del show, entonces mejor ni siquiera me abran las puertas. Así dice el Señor. Eso está diciendo. ¿Quién se atreve? Está hablando a los sacerdotes. ¿Quién de ustedes cerrará las puertas para que no enciendan en vano mi altar? Claro, como ahí había un altar, ¿verdad? Del incienso. Y se encendía para que estuviera siempre encendido. Entonces, ¿quién de ustedes? Dice. Y mire lo que sigue. Yo no tengo agrado en ustedes, ni aceptaré la ofrenda, ha dicho el Señor de los ejércitos. Quiero que nuevamente ponga el énfasis en la lectura, porque dice, yo no tengo agrado en ustedes. O sea, a Dios no le importa primero la ofrenda de nosotros, sino que a Dios le interesa más la persona. Yo podría traer $100 y lo más seguro es que va a servir para la obra. Pero si mi corazón no está bien, entonces el emproblemado voy a ser yo. Ese es el detalle. Entonces dice, yo no estoy agradado de ustedes. Yo no tengo agrado en ustedes, ni aceptaré la ofrenda, ha dicho el Señor de los ejércitos. Esto es tremendo, esto es terrible lo que Dios está diciendo ahí. No hemos llegado al capítulo 2, pero yo quiero que lo mire. Capítulo 2, versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es esta advertencia. Si no escuchan y no toman a pecho el honrar mi nombre, enviaré la maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y las he maldecido ya porque ustedes
nada toman a pecho. He aquí yo reprenderé a la descendencia de ustedes y arrojaré estiércol sobre sus caras, el estiércol de las víctimas de sus festividades, y con él serán arrojados ustedes mismos. Hermanos amados, esa palabra para esos israelitas, Dios mío, si a mí me la dijera el Señor ahora, yo me pongo a chillar en ese momentito, ¿verdad? Si Dios nos dijera, no, miren, el mismo excremento de los animales que ustedes traen, yo se los voy a tirar en la cara. Eso está diciendo ahí exactamente, y por eso tengo esta versión. Hoy, ¿qué hiciera con nosotros el Señor? Nosotros decimos que le servimos, ¿verdad? Pero como el corazón es el que vale delante del Señor. Qué terrible fuera que Dios nos expulsara así, ¿verdad? Y a los sacerdotes más adelante en este mismo capítulo 2, porque es la reprensión más dura aquí, dice que porque no llevaron a la gente a la verdad e incluso hicieron que algunos se desviaran de la verdad, Dios los iba a quitar del sacerdocio. Ya no vas a ser pastor, ya no vas a ser mi líder. Eso es lo que Dios puede hacer, ¿verdad? ¿Y quién le va a decir a él algo? ¿Y quién le va a decir, no, pero el Señor, y tratar de mentirle si nos conoce? Entonces, este mensaje es fuertísimo, muy, pero muy fuerte. Y dice el versículo 11, esta declaración del versículo 11 me gusta porque Dios, después de haberles amonestado y fuertemente y haberles dicho, miren, ustedes están haciendo mal, pero busquen, arrepiéntanse, pidan al Señor que Él tenga compasión de ustedes. Ahora Él, en el versículo 11, Él declara su majestad. Dice el 11, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre en medio de las naciones. Y en todo santuario se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda pura, porque grande es mi nombre entre las naciones, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Cómo nuestro Dios? Grande. Este Dios al que nosotros servimos es grande. Entonces él dice en todas las naciones. Eso es lo que nos llama la atención y decíamos la vez anterior. Este es un pasaje profético. Solo quiero que lea un pasaje porque ya el tiempo nos está avanzando. En el capítulo 59, versículo 19 de Isaías, 59, 19 de Isaías, dice así: desde el occidente temerán el nombre del Señor, y desde donde nace el sol, su gloria, porque Él vendrá como río encajonado sobre el cual impele el soplo del Señor. Desde el occidente, dice, hasta donde nace el sol, que es el oriente, el nombre de Dios dice que va a ser conocido. Y hay otro pasaje ahí en Isaías 45, 22 al 23 que dice algo parecido. Pero ¿qué quiero que vean ahí? Ese conocimiento de Dios debe ser llevado. Y la Biblia dice que nosotros somos los encargados. Nosotros somos los que vamos a llevar ese conocimiento de Dios. Se dice que en parte hoy se está cumpliendo, pero se va a cumplir a cabalidad en el tiempo cuando Cristo regrese, en el tiempo del milenio. En 2 Corintios 2:14 de 2 Corintios dice, pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces, hermano, el conocimiento de Dios que dijo Malaquías que en todas las naciones y en todos los santuarios iba a ofrecer sacrificio a su nombre, hoy en todos los países del mundo se está proclamando que Cristo es el Salvador del mundo. En El Salvador se hace, hablemos de otros países, ¿verdad? Cercanos, centroamericanos, América, bueno, Europa, Asia, África, Oceanía, todos los lugares, hoy se proclama el nombre de Jesús. Así que lo que Malaquías estaba diciendo en esa oportunidad, que el nombre del Señor es grande, hoy es una realidad. Y no debemos nosotros dejar que esto se contamine, porque la palabra sigue exhortando todavía. Dice el versículo 12, Malaquías 1:12,
Pero ustedes lo profanan, o sea, el nombre de Dios que es grande. Ustedes lo profanan pensando que la mesa del Señor es indigna y que su alimento es despreciable. Además han dicho, oh, qué fatigoso. Ay, ¿verdad? Ir al culto. Así es hoy, ¿verdad? Ay. Bueno, esta iglesia nació como parte de un movimiento, ¿verdad? Y orábamos por un avivamiento, los que están desde el comienzo. Y sin darnos cuenta, ese avivamiento ya estaba desde ese momento, ¿verdad? Y Dios cómo nos fue llevando, hablando de personas y hablando de estructura y hablando de terreno, Dios nos fue llevando. Y no nos dábamos cuenta que Dios estaba obrando. Pero qué terrible fuera que nosotros nos acomodamos, ¿verdad? Y lo que fue de bendición en aquel tiempo, hoy para nosotros sea como algo así normal, ¿verdad? Desde que nos trasladamos a ese templo, comenzamos con cultos todos los días y todos los días. Claro, usted no está obligado a venir 7 días a la semana, ¿verdad? O 31 días al mes, ¿verdad? Hay situaciones. Pero hermanos, este lugar está abierto todos los días y usted puede venir fácilmente a adorar el nombre de Dios, según sea su agrado delante del Señor. Así será, hermanos amados. Y yo no sé, he estado tentado por momentos, ¿verdad? Y decir, miren, quitemos este día. Y más cuando veo que a veces no se responde, ¿verdad? Los ministerios, los ministerios, los ministerios. Hermanos, pero yo creo que podemos todavía, no es que sea carga para nosotros, sino más bien adorar a Dios, servir a Dios. Yo creo que no es una carga. Para nosotros es un deleite, por lo menos para mí, y yo creo que para los demás pastores y para los líderes, servir a Dios es un deleite. No sé cuántos nos unimos en esta noche, pero yo creo que merece nuestro Dios que le demos toda la honra y toda la gloria. ¿Cómo vamos a seguir? De nosotros mismos depende. De nosotros mismos depende. Así es. Y claro, el Señor va a hacer su parte, ¿verdad? Oh, qué fastidio, dice aquí. Me han provocado, ha dicho el Señor de los ejércitos, al traerlo hurtado, aquí vuelve a repetir, lo cojo o lo enfermo y al presentarlo como ofrenda, lo aceptaré yo, dice, como ofrenda de mano de ustedes. Y el último versículo, que no lo quisiéramos ni leer, ¿verdad? Maldito sea el que engaña, dice la 60. Pero esta versión dice, maldito sea el tramposo. ¿Por qué? Porque dice que prometió algo primero y después trae otra cosa. Es que teniendo macho, dice robusto, porque Dios pedía los varones, ¿verdad? Los mejores. Teniendo macho robusto en su rebaño y habiéndolo prometido, sacrifica al Señor lo dañado, porque yo soy el gran rey y mi nombre es temible entre las naciones, ha dicho el Señor de los ejércitos. Nosotros no estamos aquí para lanzar maldiciones, hermanos, pero esas palabras las dice Dios a través de su profeta. Y qué terrible fuera, ¿verdad? Que nosotros cayéramos en una condición de esa por mentirle nosotros al Señor. Prometer una cosa y después hacer otra, ¿verdad? Hoy en el Nuevo Testamento la Escritura dice, tú sí sea, sí, y tú no sea, no. Porque en el tiempo del Antiguo Testamento las personas juraban. ¿Y sabe por qué juraban? Porque temían que su palabra no fuera puesta como seria. Pero al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo dijo que no deberíamos de andar jurando por nada en esta tierra. Claro, la gente que no conoce de Dios jura por todo, ¿verdad? Y ya se sabe que los que andan jurando son los mentirosos. Casi siempre es así, que el que jura es el mentiroso. Así que no tendríamos que decirle a la persona, ¿verdad? Es por la virgencita. Ah, no, si ustedes son cristianos, ¿verdad? Ustedes son evangélicos. O por mi madre, dicen algunas personas, ¿verdad? O por mi vida, dicen. ¡Ja! Dios mío. No, que el Señor nos ayude. Y que lo que decimos, así sea. Y que lo que decimos no, así sea también. Así que esta palabra, hermanos, nos sirva a nosotros para encauzarnos mejor. Si estábamos así saliéndonos un poquito, el Señor nos vuelve. Y si el que estaba caminando bien dice, gloria a Dios, yo me siento bien y estoy así, ¿verdad? Siga pues, ¿verdad?
porque así quiere el Señor. Pero para los que estábamos quizás un poquito desalineados, el Señor nos quiere así, ¿verdad? Bien alineados. Bien, oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tus grandes misericordias, tus grandes bondades, Señor, que son infinitas. Tú nos has traído, Señor, paso a paso. Y hasta el día de hoy, Señor, estamos en pie, no por fuerzas propias. Imposible que nosotros, Señor, pudiéramos mantenernos en pie, Señor, con fuerzas humanas. Pero sabemos que todo lo que hoy somos, todo lo que tenemos, lo debemos solo a ti, mi amado Dios. Es tu gracia, es tu favor el que nos alcanzó un día. Y ahora, Señor, queremos agradecerte y queremos pedirte, Señor, que no permitas que nosotros nos volvamos irreverentes, que nos volvamos, Señor, personas descuidadas en nuestra vida espiritual, que siempre, Señor, te pongamos a ti en primer lugar y que hagamos, Señor, todas las cosas con esmero, queriéndote agradar a ti y no a las personas. Mi Dios, pon en nosotros un corazón agradecido, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Dios y Señor. Amén y amén.